Cómo una aldea de campesinos terminó dominando toda Italia. No fue por suerte, no fue por magia, fue por sangre, traición y una idea que cambiaría el mundo. Roma no nació grande. Roma se arrastró, luchó y casi fue destruida antes de convertirse en imperio. Pero cuando cayó, aprendió. Y cuando aprendió, nadie pudo detenerla. Porque Roma no solo conquistó con espadas, conquistó con estrategia, disciplina y una visión que ningún otro pueblo tenía. En este video vas a descubrir cómo una ciudad casi borrada del mapa por los galos se levantó de las cenizas y terminó sometiendo a sus enemigos más poderosos. Imagina por un momento el fluir perezoso del río Tíber bajo el cálido sol italiano, hace casi 3 milenios. En este paisaje, una leyenda cobra vida. Dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, abandonados a su suerte, son amamantados y protegidos por una loba. Este relato, más que un simple cuento para dormir, es el mito fundacional que los romanos contaban con orgullo, una metáfora de su propio origen. Un pueblo nutrido por la naturaleza salvaje, destinado a la grandeza. Pero detrás del mito, la arqueología y la historia nos susurran una verdad más compleja. Alrededor del 753 a.C., en una de las 7 colinas, el Palatino, surgió un pequeño asentamiento de pastores y agricultores latinos, una modesta aldea que sería el embrión de un futuro imperio. Su ubicación estratégica, en un cruce de rutas comerciales y con acceso tanto al mar como al interior, ya presagiaba un destino singular. Los primeros años de Roma no fueron los de una ciudad aislada, sino los de un crisol de culturas. Al norte florecía la sofisticada civilización etrusca, un pueblo de grandes ingenieros, artistas y comerciantes que ejercía una poderosa influencia sobre sus vecinos. No pasó mucho tiempo antes de que esta influencia se convirtiera en dominio. Reyes de origen etrusco, como Tarquinio Prisco y Servio Tulio, ascendieron al trono de Roma. Bajo su liderazgo, la pequeña aldea comenzó a tomar forma de ciudad. Construyeron las primeras grandes murallas, drenaron los valles pantanosos para crear el foro, el corazón de la vida pública, y organizaron al ejército y a la sociedad en un sistema más estructurado. Roma crecía, absorbía conocimientos y se expandía en pequeñas escaramuzas contra las tribus vecinas de sabinos y latinos, aprendiendo el arte de la guerra en su propia puerta. Sin embargo, el poder absoluto a menudo engendra su propia destrucción. El último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, gobernó con mano de hierro, despreciando las tradiciones y al Senado, que representaba a las familias patricias más antiguas. La gota que colmó el vaso, según la tradición, fue un acto de violencia que sacudió los cimientos de la moral romana. La violación de la virtuosa dama Lucrecia por parte del hijo del rey. Este ultraje fue la chispa que encendió la rebelión. Un noble llamado Lucio Junio Bruto, cuyo nombre resonaría a través de los siglos, levantó el cuerpo sin vida de Lucrecia ante el pueblo y juró expulsar a los tarquinios para siempre. La revuelta fue un éxito. En el año 509 a.C., la monarquía fue abolida y los reyes etruscos fueron desterrados. Roma se proclamó una república, una cosa pública, res pública, un experimento audaz en un mundo dominado por reyes y tiranos. El poder ya no residiría en un solo hombre, sino que se compartiría entre 2 cónsules, elegidos anualmente, y el Senado. Este nuevo sistema, sin embargo, nació frágil. La sociedad estaba profundamente dividida entre los patricios, la aristocracia terrateniente que acaparaba el poder político y religioso, y los plebeyos, la masa de ciudadanos comunes, desde artesanos y comerciantes hasta pequeños agricultores que carecían de derechos y representación. Con la monarquía derrocada, Roma se encontraba en una encrucijada peligrosa. Era una república joven, apenas una ciudad-estado rodeada de enemigos por todos lados.
los etruscos al norte, resentidos y deseosos de restaurar a su rey, las tribus latinas al sur, que antes eran aliadas bajo los reyes y ahora veían a Roma con una mezcla de envidia y desconfianza, y los pueblos guerreros de las montañas que acechaban en el este. La recién nacida república era como una presa fácil en un territorio de depredadores. La pregunta que flotaba en el aire viciado por la tensión era: ¿lograría esta frágil república sobrevivir a su primer gran desafío? La respuesta no tardaría en llegar y vendría de la mano de su rival más cercana y poderosa, la ciudad etrusca de Velles. La libertad recién ganada por Roma era un faro de esperanza, pero también un imán para el peligro. Al otro lado del Tíber, a tan solo 16 kilómetros de distancia, se alzaba la imponente ciudad de Velles. No era una simple aldea rival. Velles era una metrópolis etrusca, rica, sofisticada y orgullosa, que veía a la joven República Romana como una advenediza insolente. Durante años, bajo la monarquía, las dos ciudades habían mantenido un equilibrio tenso, pero con la expulsión de los tarquinios, Velles vio la oportunidad de aplastar a su competidora y reafirmar el dominio etrusco sobre la región. El control de las rutas comerciales del Tíber y de la estratégica ciudad de Fidenas, un puesto avanzado en la ribera latina del río, era el premio en una contienda que parecía inevitable. Las hostilidades no estallaron en una única y masiva declaración de guerra, sino como una serie de incursiones y escaramuzas, una guerra de baja intensidad que ponía a prueba la resistencia de la joven república. Los ejércitos de Velles, a menudo liderados por el propio rey exiliado Tarquinio, cruzaban el río para saquear los campos romanos, mientras que los romanos respondían con audaces contraataques. Fue en estos primeros y caóticos enfrentamientos donde comenzaron a forjarse las leyendas de los héroes republicanos. Hombres como Tito Herminio o Publio Valerio Publícola, cónsules y líderes militares, se convirtieron en los símbolos de la resistencia romana, sus nombres celebrados en las historias que se contaban alrededor de las hogueras. Visualiza la escena. Los soldados etruscos, con sus armaduras de bronce y sus cascos con crestas, maestros en el arte de la fortificación, lanzando una lluvia de flechas incendiarias contra las murallas de madera y tierra de una Roma aún en construcción, mientras los romanos, superados en número pero no en coraje, defendían cada palmo de su ciudad. La guerra tuvo altibajos, con victorias y derrotas para ambos bandos. Una de las batallas más famosas y trágicas de este período fue la del río Crémera, en el 477 a.C. La gens Fabia, una de las familias patricias más poderosas de Roma, se ofreció a defender la frontera contra Velles con su propio ejército privado, compuesto por 307 miembros de la familia y sus clientes. Durante un tiempo tuvieron éxito, pero finalmente fueron atraídos a una emboscada y aniquilados casi por completo. Esta catástrofe, lejos de quebrar el espíritu romano, se convirtió en un poderoso recordatorio del precio de la libertad y de la necesidad de unidad. La historia de los Fabios se transformó en un mito de sacrificio patriótico, enseñando a las futuras generaciones que la defensa de la República estaba por encima de cualquier familia o individuo. Sin embargo, la amenaza no era solo externa. La guerra constante tenía un coste humano y económico devastador, que recaía de forma desproporcionada sobre los hombros de la plebe. Los pequeños agricultores eran llamados a las armas, dejando sus campos sin cultivar. Para equiparse, se veían obligados a pedir préstamos a los ricos patricios, y cuando no podían pagar, las draconianas leyes de la deuda los reducían a la servidumbre o incluso a la esclavitud. El descontento crecía como una marea imparable. En el 494 a.C., en plena guerra, los soldados plebeyos tomaron una medida drástica. Se retiraron en masa al Monte Sacro en las afueras de Roma y se negaron a luchar. Fue la primera secesión de la plebe,
una huelga general que paralizó la ciudad. Esta crisis interna forzó a los patricios a ceder. Comprendieron una lección fundamental que definiría el futuro de Roma. La expansión militar era imposible sin la cohesión social. Para calmar la revuelta, crearon una nueva magistratura, los tribunos de la plebe, funcionarios elegidos por los plebeyos con el poder de vetar las acciones de los cónsules y defender a los ciudadanos de los abusos. Fue un paso de gigante en la lucha por la igualdad. Así, la guerra contra Veyes no solo forjó a Roma en el campo de batalla, sino que también la obligó a reformarse desde dentro, sentando las bases de un sistema político más justo y resistente. Pero mientras Roma miraba hacia su interior, una nueva amenaza se gestaba en su propio patio trasero. Sus antiguos aliados, los latinos, observaban con recelo el creciente poder de la ciudad del Tíber y comenzaban a tramar su propia rebelión. Mientras Roma se desangraba en su lucha contra Veyes y lidiaba con sus propias convulsiones internas, sus vecinos y parientes más cercanos, los latinos, observaban con creciente alarma. Las ciudades latinas, unidas en una confederación religiosa y militar conocida como la Liga Latina, habían sido aliadas de Roma bajo el yugo de los reyes etruscos. Juntos habían luchado contra enemigos comunes, pero ahora, con la monarquía desaparecida, veían a la República no como una hermana, sino como una amenaza. Temían, y con razón, que el creciente poder y la ambición de Roma terminaran por engullirlos a todos. La solidaridad de antaño se agrietó, dando paso a la desconfianza y finalmente a la abierta rebelión. La traición se materializó en una formidable coalición. 30 ciudades latinas, lideradas por la poderosa Tusculum y por el yerno del exiliado Tarquinio el Soberbio, Octavio Mamilio, unieron sus fuerzas para poner de rodillas a Roma. Para los romanos, este conflicto era aún más doloroso que la guerra contra los etruscos. Era una guerra civil, una lucha fratricida contra un pueblo con el que compartían lengua, dioses y sangre. La supervivencia de la República pendía de un hilo. En el año 496 a.C., los dos ejércitos se encontraron cerca del lago Regilo, en un enfrentamiento que pasaría a la historia como una de las batallas más épicas y decisivas de los primeros tiempos de Roma. La batalla fue un caos de acero, polvo y sangre. La caballería, el arma de la aristocracia, chocó con una furia sin precedentes, mientras las líneas de infantería se empujaban y acuchillaban en un combate brutal. El cónsul romano, Aulo Postumio Albo, viendo que sus tropas flaqueaban, prometió construir un templo a los dioses gemelos, Castor y Pólux, si le concedían la victoria. Y entonces, según cuenta la leyenda, el milagro ocurrió. Dos jinetes misteriosos, de una belleza y estatura sobrehumanas, montados en caballos blancos como la nieve, aparecieron de la nada. Se lanzaron al corazón de la batalla, abriendo una brecha en las filas latinas y liderando la carga que cambió el curso del combate. Tras la victoria, se dice que fueron vistos en el foro romano, dando de beber a sus caballos en la fuente de Juturna antes de desvanecerse tan misteriosamente como habían llegado. Para los romanos no había duda. Los dioscuros habían luchado a su lado. Leyenda o no, la victoria en el lago Regilo fue total. La coalición latina quedó destrozada y su líder, Octavio Mamilio, muerto en el campo de batalla. Pero Roma, demostrando una astucia política que se convertiría en su sello distintivo, no optó por la aniquilación. En lugar de destruir a sus hermanos latinos, les impuso un nuevo tratado, el Foedus Cassianum, 493 a.C. Este acuerdo disolvía la antigua liga en sus términos igualitarios y la refundaba con Roma como líder indiscutible, hegemón. Las ciudades latinas conservaban su autonomía local, pero se convertían en aliadas subordinadas,
obligadas a proporcionar tropas para los ejércitos de Roma. Fue un golpe maestro de diplomacia coercitiva. Con esta estrategia, Roma no solo neutralizó una amenaza existencial, sino que transformó a sus enemigos en una fuente de poder militar. En lugar de tener que vigilar constantemente a unos vecinos resentidos, ahora disponía de un vasto contingente de soldados latinos para sus futuras campañas. La traición se había convertido en su misión, y la guerra fratricida había sentado las bases para una futura conquista conjunta. Roma había aprendido a integrar, no solo a conquistar. Sin embargo, la paz en el Lacio era un espejismo. Mientras los romanos y latinos curaban sus heridas, nuevos y feroces peligros comenzaban a descender de las sombras de las montañas apeninas, amenazando con saquear las fértiles llanuras que tanto había costado pacificar. La paz en el Lacio era una bestia frágil, constantemente amenazada por nuevos depredadores. Desde las escarpadas cumbres de los Apeninos, dos tribus montañesas, los ecuos y los volscos, observaban con ojos codiciosos las ricas y fértiles tierras bajas. Eran pueblos guerreros, endurecidos por un terreno implacable, y sus incursiones se convirtieron en una plaga anual. Cada primavera descendían de sus fortalezas en las colinas para saquear las granjas, robar el ganado y aterrorizar a la población rural del Lacio. Para Roma y sus nuevos aliados latinos, estas incursiones eran una sangría constante, una guerra de guerrillas que agotaba sus recursos y ponía a prueba su recién forjada alianza. Los ecuos y los volscos no luchaban en grandes formaciones como los ejércitos de Veyes o la Liga Latina. Su táctica era la emboscada, el ataque rápido y la retirada veloz hacia la seguridad de las montañas. Eran un enemigo frustrante y escurridizo que evitaba las batallas campales donde las legiones romanas podrían haber hecho valer su superioridad. Durante décadas, Roma se vio envuelta en una lucha interminable, una serie de pequeñas guerras que, aunque no amenazaban directamente la existencia de la ciudad, impedían su consolidación y creaban un clima de inseguridad permanente. Fue en este contexto de crisis continua donde surgió una de las figuras más legendarias y emblemáticas de la República, Lucio Quincio Cincinato. En el año 458 a.C., el desastre parecía inminente. Un ejército consular romano fue rodeado por los ecuos en el monte Álgido, atrapado en un valle sin escapatoria. El pánico se apoderó de Roma. Con su ejército principal al borde de la aniquilación, el Senado recurrió a una medida desesperada: nombrar a un dictador, un magistrado único con poder absoluto durante un máximo de 6 meses para salvar a la República. Su elección recayó en Cincinato, un patricio y excónsul que, tras reveses políticos y económicos, se había retirado a una pequeña granja al otro lado del Tíber que cultivaba con sus propias manos. La escena que describe la tradición es de una poderosa sencillez poética. Los senadores encontraron a Cincinato arando su campo, sudoroso y cubierto de tierra. Sin dudarlo un instante, el anciano agricultor se limpió el sudor, se vistió con la toga que le trajeron y aceptó el mando supremo. Dejó su arado en el surco, un símbolo silencioso de su deber cívico por encima de su vida personal. En Roma decretó una leva general y en tan solo un día formó un nuevo ejército. Marchó durante la noche hasta el monte Álgido, rodeó a los ecuos que a su vez rodeaban al ejército consular y tras una breve y feroz batalla los derrotó por completo, obligándolos a pasar bajo el yugo, una humillación simbólica de sumisión. Lo más extraordinario de la historia de Cincinato no es su victoria militar, sino lo que hizo después. Había salvado a Roma, derrotado al enemigo y ostentaba un poder absoluto. Podría haberlo conservado, haberse convertido en un tirano. En cambio,
Apenas 16 días después de haber sido nombrado dictador, renunció a su cargo y regresó a su granja para terminar de arar su campo. Su gesto se convirtió en el arquetipo del héroe romano, el ciudadano soldado que sirve a la república en tiempos de necesidad, pero no ansía el poder por sí mismo. Cincinnato encarnaba las virtudes de la gravitas, sentido de la responsabilidad, la simplícita, sencillez y la devoción al Estado. Su leyenda inspiraría a generaciones de romanos y, milenios más tarde, a líderes como George Washington. Mientras tanto, la amenaza de Veyes, la vieja rival etrusca, no había desaparecido. Simplemente había estado esperando su momento para volver, más fuerte y decidida que nunca. La sombra de Veyes nunca se había disipado del todo. A pesar de las treguas y los conflictos intermitentes, la poderosa ciudad etrusca seguía siendo el gran obstáculo para la hegemonía romana en el Tíber. Era una rivalidad existencial, una lucha a muerte entre dos potencias vecinas donde solo una podía prevalecer. A finales del siglo V a.C., tras décadas de una paz precaria, la tensión alcanzó su punto de ebullición. Roma, ahora más fuerte y unificada tras las luchas internas y las guerras contra los montañeses, decidió que había llegado el momento de resolver la cuestión de Veyes de una vez por todas. No se trataba ya de una simple incursión o de una batalla por el control de una colina. Roma se embarcó en una empresa sin precedentes: el asedio total y la destrucción de su enemiga jurada. En el 406 a.C., el ejército romano se plantó ante las imponentes murallas de Veyes, dando inicio a un asedio que se convertiría en leyenda. Veyes no era una fortaleza cualquiera. Estaba protegida por murallas ciclópicas, construidas con una ingeniería que los romanos aún no dominaban, y asentada sobre una meseta rocosa que la hacía casi inexpugnable. Además, sus ciudadanos habían cavado una intrincada red de túneles y pozos subterráneos que les permitían resistir un bloqueo prolongado. El asedio se prolongó durante 10 largos y agotadores años, una década de inviernos gélidos y veranos abrasadores. Una guerra de desgaste que puso a prueba la resistencia de Roma hasta el límite. Fue la Guerra de Troya de Roma, un conflicto que exigió sacrificios inmensos y que transformó para siempre la naturaleza de su ejército y su sociedad. Por primera vez se introdujo el stipendium, un sueldo para los soldados, reconociendo que no se podía esperar que los ciudadanos agricultores abandonaran sus tierras durante tanto tiempo sin compensación. El punto de inflexión llegó con la aparición de un hombre destinado a convertirse en el segundo fundador de Roma, Marco Furio Camilo. Nombrado dictador en el 396 a.C., Camilo era un general brillante y audaz, un hombre que combinaba la piedad tradicional con una mente militar innovadora. Al darse cuenta de que un asalto frontal contra las murallas de Veyes era un suicidio, ideó un plan tan ingenioso como arriesgado, inspirado quizás por las propias técnicas de ingeniería de sus enemigos. Ordenó a sus hombres que comenzaran a cavar un túnel, no contra las murallas, sino por debajo de ellas, un pasadizo secreto que se adentraría en el corazón mismo de la ciudad enemiga. El trabajo fue hercúleo, realizado en secreto y bajo un silencio absoluto. Mientras una parte del ejército mantenía la presión sobre las murallas para distraer a los defensores, los zapadores romanos cavaban día y noche en la oscuridad de la tierra. El túnel avanzó lentamente hasta llegar justo debajo del templo de Juno, la diosa patrona de Veyes. La leyenda cuenta que, en el momento en que los romanos estaban a punto de irrumpir, el rey de Veyes realizaba un sacrificio en el templo. Un profeta etrusco declaró que quien completara ese sacrificio ganaría la guerra.
Justo en ese instante, Camilo y sus legionarios emergieron del suelo, en medio del santuario, completaron el ritual ellos mismos y abrieron las puertas de la ciudad a su ejército. La sorpresa fue total y la resistencia inútil. La caída de Vélez en el 396 a.C. fue un acontecimiento cataclísmico. La ciudad fue saqueada y sus habitantes masacrados o vendidos como esclavos. Su territorio, rico y fértil, fue anexionado, duplicando de un solo golpe la extensión de las tierras controladas por Roma. Las inmensas riquezas etruscas fluyeron hacia las arcas romanas, financiando futuras expansiones. Camilo, en un gesto de piedad y astucia política, organizó el traslado de la estatua de la diosa Juno a Roma, invitándola a convertirse en una deidad romana en un nuevo templo en el Aventino. La integración de la diosa simbolizaba la absorción del poder de Vélez. Roma no solo había vencido a su gran rival, sino que había heredado su alma. El triunfo, sin embargo, sería amargo y efímero. Mientras Roma celebraba su mayor victoria, una nueva y terrible amenaza, un pueblo bárbaro y desconocido, descendía desde los Alpes, trayendo consigo un viento de fuego y destrucción que haría temblar los mismos cimientos de la ciudad. Tras la gloriosa conquista de Vélez, Roma se sentía invencible, la dueña indiscutible de su rincón del mundo. Pero la historia, con su cruel ironía, estaba a punto de impartirle su lección más brutal. El triunfo se tornaría en cenizas, y la ciudad que había doblegado a su mayor rival se vería de rodillas, humillada por un enemigo que ni siquiera sabía que existía. Este capítulo de nuestra saga es el del colapso y la resiliencia, la historia de cómo Roma enfrentó su noche más oscura para luego resurgir más fuerte y más decidida que nunca, lista para reanudar su marcha inexorable hacia la dominación de Italia. Es un relato sobre el trauma, la reconstrucción y las nuevas guerras que forjarían el carácter definitivo de la República. Justo cuando Roma se embriagaba con el sabor de la victoria, un rumor aterrador comenzó a serpentear desde el norte. Hablaba de hordas de guerreros altos, de cabellos claros y feroces bigotes que habían cruzado los Alpes y estaban sembrando el terror en el Valle del Po. Eran los galos senones, una tribu celta liderada por un caudillo formidable llamado Breno. Para los romanos, un pueblo acostumbrado a las guerras ritualizadas y a los enemigos conocidos de Etruria y el Lacio, estos bárbaros eran una fuerza de la naturaleza, un torbellino de violencia impredecible. Su objetivo inicial no era Roma, sino la ciudad etrusca de Clusium. Pero cuando los embajadores romanos enviados a mediar intervinieron torpemente en una escaramuza, violando la ley de las naciones, la furia de Breno se desvió hacia el sur. La afrenta exigía venganza, y su objetivo ahora era la ciudad que se había atrevido a desafiarlo. El ejército romano, confiado tras la victoria en Vélez, salió al encuentro de los galos. Se encontraron a orillas del río Alia, a pocos kilómetros de Roma. La batalla, si es que puede llamarse así, fue una masacre. La legión romana, diseñada para luchar en formaciones disciplinadas, se desintegró ante la carga salvaje y caótica de los galos. El furor gallicus, un frenesí de batalla aterrador, paralizó a los soldados romanos, que rompieron filas y huyeron en pánico. La derrota fue absoluta, una de las peores en la historia de Roma. La noticia llegó a la ciudad antes que los supervivientes, sembrando un terror que nunca antes se había conocido. Las puertas se dejaron abiertas. Los magistrados no sabían qué hacer. Roma, la conquistadora de Vélez, estaba indefensa. Lo que siguió fue una pesadilla. Los galos entraron en una ciudad fantasma. La mayoría de la población había huido, pero los senadores más ancianos, en un último acto de desafío digno,
decidieron esperar a los invasores, sentados en sus sillas curules en el foro, ataviados con sus togas de ceremonia. Los galos, inicialmente sobrecogidos por la majestuosa quietud de los ancianos, pronto dieron rienda suelta a su furia, masacrándolos sin piedad. Durante días, Roma fue saqueada, incendiada y profanada. Los templos fueron despojados, las casas quemadas, y el eco de los gritos y las risas borrachas de los bárbaros resonaba en las calles vacías. Era la humillación total, el fin del mundo tal y como los romanos lo conocían. Solo una chispa de resistencia sobrevivió. Un pequeño grupo de soldados y ciudadanos se había refugiado en la colina capitolina, la ciudadela sagrada de Roma, el último bastión. Los galos intentaron tomarla por asalto en un ataque nocturno, escalando sigilosamente por una de sus laderas más escarpadas. Estaban a punto de alcanzar la cima cuando, según la famosa leyenda, los gansos sagrados del templo de Juno, que habían sobrevivido a la masacre, comenzaron a graznar y a batir sus alas con furia. El ruido despertó al excónsul Marco Manlio, quien dio la alarma y logró repeler a los atacantes, ganándose el apodo de Capitolino. El Capitolio se había salvado, pero el resto de la ciudad estaba en ruinas. Finalmente, tras meses de asedio y con la peste haciendo estragos en su propio campamento, Breno aceptó negociar un rescate. Se acordó un pago de 1000 libras de oro. Pero cuando los romanos se quejaron de que las balanzas de los galos estaban trucadas, Breno arrojó su pesada espada sobre ellas, pronunciando las palabras inmortales «Vae victis», «ay de los vencidos». Roma pagó el precio de su derrota. El saqueo galo fue más que una catástrofe militar. Fue un trauma psicológico profundo que quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva de Roma. Pero de esas cenizas, la ciudad no solo se reconstruiría, sino que aprendería una lección vital. La seguridad nunca más podría darse por sentada. La humillación se convertiría en el combustible de una determinación férrea para que nunca, jamás, volviera a ocurrir algo así. El alba que siguió a la partida de los galos reveló una ciudad irreconocible. Roma era un cascarón humeante, una necrópolis de templos profanados y hogares destruidos. El trauma era tan profundo que muchos romanos, desmoralizados, abogaron por abandonar las ruinas y trasladar la ciudad entera a la intacta Velles. Fue entonces cuando la figura de Marco Furio Camilo, el conquistador de Velles, que había sido exiliado por disputas políticas antes del desastre galo, regresó como un salvador. Con un discurso apasionado, instó a sus conciudadanos a no abandonar la tierra sagrada de sus antepasados. «Aquí está el Capitolio», proclamó. «Aquí están los fuegos de Vesta y los escudos sagrados caídos del cielo. Aquí está nuestra patria». Sus palabras reavivaron la llama del orgullo romano y la decisión fue unánime. Roma renacería de sus propias cenizas. La reconstrucción fue una tarea titánica, llevada a cabo con una urgencia febril. Se levantó una nueva y formidable muralla conocida como la Muralla Serviana, que rodeaba las 7 colinas con un perímetro de 11 kilómetros de piedra sólida. Esta no era una simple empalizada, sino una declaración de intenciones. Roma nunca más sería una presa fácil. Al mismo tiempo, la República se embarcó en una política de consolidación de su poder en el Lacio. Fundó nuevas colonias en puntos estratégicos como Satricum y Sutrium, que actuarían como puestos de avanzada y asegurarían las fronteras contra futuras incursiones. Estas colonias no eran meros campamentos militares, sino centros de romanización, pequeños embriones de Roma plantados en territorio conquistado. Sin embargo, los vecinos de Roma, que habían observado su humillación con mal disimulada satisfacción, vieron en su debilidad una oportunidad. Los ecuos y los volscos,
reanudaron sus incursiones, e incluso antiguos aliados como los hérnicos y algunas ciudades latinas y etruscas se unieron a ellos, esperando dar el golpe de gracia a la debilitada república. Se equivocaron. Subestimaron la increíble capacidad de recuperación de Roma. Liderados de nuevo por el infatigable Camilo, los ejércitos romanos no solo repelieron los ataques, sino que lanzaron una serie de contraofensivas victoriosas. Derrotaron a los volscos, reconquistaron Satricum y sometieron a las ciudades etruscas rebeldes. Pero esta nueva fase de expansión fue diferente. Roma había aprendido la lección del lago Regilo a una escala mayor. En lugar de simplemente subyugar a sus enemigos, comenzó a experimentar con un sistema más sofisticado de integración. A los hérnicos, por ejemplo, se les concedió un estatus especial, y a la ciudad de Tusculum, una de las más importantes del Lacio, se le otorgó la ciudadanía romana completa en el 381 a.C. Sus habitantes se convirtieron en ciudadanos de pleno derecho, con la obligación de servir en el ejército y pagar impuestos, pero también con el derecho a votar en las asambleas de Roma y a ser protegidos por la ley romana. Fue un paso revolucionario. Roma estaba empezando a descubrir que la mejor manera de asegurar su imperio no era a través del miedo, sino de la asimilación. Internamente, la reconstrucción también trajo consigo importantes cambios sociales. La devastación había arruinado a muchos pequeños propietarios, reavivando la tensión entre patricios y plebeyos. Las luchas por el alivio de las deudas y por un mayor acceso al poder político culminaron en las leyes Licinio Sextias del 367 a.C. Estas leyes representaron un hito, estableciendo que uno de los 2 cónsules anuales debía ser plebeyo, abriendo así la máxima magistratura del Estado a la clase no patricia. Roma, renacida de las cenizas, no solo era más fuerte militarmente, sino también más cohesionada y justa políticamente. Estaba lista para mirar más allá de sus fronteras inmediatas. Y en el sur, en las escarpadas montañas del Samnio, una nueva y formidable potencia, los samnitas observaban con atención el resurgir de la ciudad del Tíber. A medida que Roma consolidaba su dominio sobre el Lacio y el sur de Etruria, su esfera de influencia comenzó a chocar con la de otro poder en expansión, los samnitas. Este pueblo no se parecía a ninguno de los enemigos que Roma había enfrentado antes. No eran una ciudad-estado como Veyes, ni una confederación de llanura como los latinos. Los samnitas eran una federación de tribus guerreras que habitaban las escarpadas y boscosas montañas de los Apeninos centrales, un territorio que hoy corresponde a las regiones de Molise y Campania. Eran pastores y soldados, endurecidos por un entorno hostil, conocidos por su ferocidad en el combate y su maestría en las tácticas de emboscada y guerrilla. Durante un tiempo, las 2 potencias en ascenso mantuvieron una coexistencia cautelosa, separadas por el valle del río Liris, que actuaba como una frontera natural. Incluso firmaron un tratado en el 354 a.C., reconociendo sus respectivas zonas de influencia. Pero la expansión es una fuerza implacable y el choque era inevitable. La chispa que encendió la pradera fue la rica y fértil región de Campania, con su próspera capital, Capua. Los samnitas, presionados por el crecimiento de su propia población, comenzaron a descender de las montañas para saquear las llanuras campanas, amenazando directamente a Capua. Desesperada, Capua buscó la ayuda de Roma. La decisión para el Senado romano no fue fácil. Intervenir en Campania significaba romper el tratado con los samnitas y embarcarse en una guerra contra un enemigo formidable en un territorio lejano y desconocido. Sin embargo, la tentación era demasiado grande. Campania era una de las regiones más ricas de Italia, y controlarla no solo proporcionaría a Roma enormes recursos,
sino que también le daría una posición estratégica clave en el sur de la península. En un acto de pragmatismo despiadado, Roma aceptó la petición de ayuda de Capua, que se entregó formalmente a la protección romana. La primera guerra samnita había comenzado. La guerra fue breve pero intensa. En el 343 a.C., ante los ejércitos consulares romanos, marcharon hacia el sur y se enfrentaron a los samnitas en su propio terreno. La batalla principal tuvo lugar en el Monte Gauro, cerca de Cumas. Fue un enfrentamiento brutal, donde la disciplinada legión romana se midió por primera vez contra la ferocidad de los guerreros de la montaña. Cónsules como Marco Valerio Corvo, un héroe de guerra legendario, lideraron a sus hombres con el ejemplo, logrando una victoria decisiva que obligó a los samnitas a retirarse. Otras victorias romanas en Saticula y Suesula confirmaron la superioridad de la legión en campo abierto. Sin embargo, la guerra terminó de forma abrupta e inesperada. Mientras Roma estaba ocupada en el sur, sus antiguos aliados latinos, que habían sido obligados a luchar en una guerra que no consideraban suya, comenzaron a mostrar signos de rebelión. Temiendo una guerra en dos frentes, Roma se apresuró a firmar una paz con los samnitas en el 341 a.C. El tratado renovaba la alianza y reconocía los intereses de Roma en Campania, pero dejaba muchas cuestiones sin resolver. Fue una paz de conveniencia, un simple respiro. Roma había probado la riqueza de Campania y los samnitas habían medido la fuerza de Roma. Ambos sabían que este no era el final, sino solo el primer asalto de un conflicto mucho más largo y sangriento por el control de Italia. Y mientras tanto, la tormenta que se había estado gestando en el Lacio estaba a punto de estallar. La rápida conclusión de la primera guerra samnita no trajo la paz, sino que actuó como el detonante de un conflicto aún más peligroso y cercano. Los latinos, que habían luchado junto a Roma en Campania, se sentían profundamente agraviados. Habían contribuido con hombres y recursos a una guerra que solo parecía beneficiar la ambición romana, y veían con resentimiento cómo Roma trataba a Capua con más favor que a sus propios parientes latinos. El viejo temor a ser completamente absorbidos por la creciente potencia de Roma resurgió con más fuerza que nunca. Sentían que habían pasado de ser aliados a ser súbditos, y su orgullo no podía soportarlo. La rebelión fue directa y audaz. Una delegación latina se presentó ante el Senado romano con un ultimátum sin precedentes. Exigían la creación de una nueva república, una fusión de Roma y el Lacio en un único estado, en el que uno de los dos cónsules y la mitad del Senado fueran siempre latinos. Era una demanda de igualdad total. Para los romanos, esto era impensable, una afrenta a su soberanía y a la dignidad de su ciudad. La respuesta del cónsul Tito Manlio Torcuato fue tajante y despectiva. La leyenda cuenta que, al salir furioso del Senado, el embajador latino tropezó y cayó por las escaleras, un presagio, según los romanos, del destino que le esperaba a su pueblo. La guerra era inevitable. Esta vez, la coalición contra Roma era aún más formidable. Los latinos se aliaron con los volscos, los auruncos y los campanos, e incluso recibieron el apoyo de sus antiguos enemigos, los samnitas, que veían la oportunidad de debilitar a Roma. La República se enfrentaba a una revuelta masiva que amenazaba con deshacer un siglo de conquistas. La batalla decisiva se libró a los pies del monte Vesubio en el 340 a.C. Fue aquí donde la férrea disciplina romana, la disciplina militaris, se manifestó en su forma más extrema y aterradora. Antes de la batalla, el cónsul Torcuato había prohibido estrictamente cualquier combate individual fuera de las filas. Sin embargo, su propio hijo, provocado por un campeón latino, aceptó un duelo y lo mató.
A su regreso al campamento, en lugar de recibir elogios, fue arrestado por orden de su padre y ejecutado frente a todo el ejército por desobediencia. Fue un acto de una crueldad impactante, pero envió un mensaje inequívoco. La disciplina y el bien del Estado estaban por encima de cualquier lazo de sangre. La batalla del Vesubio también fue el escenario de otro acto legendario de sacrificio. El otro cónsul, Publio Decio Mus, viendo que las líneas romanas retrocedían, realizó el ritual de la devotio. Invocando a los dioses del inframundo, se consagró a sí mismo y al ejército enemigo a la destrucción. Luego, espoleó su caballo y se lanzó en solitario contra las densas filas latinas, donde fue abatido por una lluvia de proyectiles. Su sacrificio, lejos de ser en vano, inspiró a sus hombres con un coraje sobrehumano. Creyendo que los dioses estaban ahora de su lado, los romanos se reagruparon y cargaron con una furia renovada, aplastando al ejército latino. La victoria en el Vesubio, seguida de otra en Trifanum, selló el destino de la Liga Latina. Pero una vez más, la genialidad de Roma no residió en su capacidad para destruir, sino en su habilidad para construir un nuevo orden a partir de las ruinas del antiguo. En el 338 a.C., Roma disolvió la Liga Latina para siempre. Pero en lugar de imponer un castigo uniforme, aplicó una política de divide y vencerás, de una sofisticación sin precedentes. A algunas ciudades se les concedió la ciudadanía romana completa, a otras una ciudadanía parcial sin derecho a voto, civitas sine sufragio. A otras se les trató como simples aliados. Al crear una jerarquía de estatus, Roma rompió la solidaridad latina e incentivó a cada ciudad a buscar su propio beneficio a través de la lealtad a Roma. Fue el fin de la independencia latina, pero el comienzo de la unificación de Italia bajo un único modelo. Con el Lacio finalmente pacificado y firmemente bajo su control, Roma podía ahora volver su mirada hacia el sur, hacia las montañas del Samnio, donde el segundo y decisivo asalto por el control de la península estaba a punto de comenzar. Con el Lacio finalmente sometido, Roma se convirtió en el lobo alfa de la Italia central. Pero su dominio aún no era absoluto. En las altas cumbres de los Apeninos, la Confederación Samnita, la indomable gente de la montaña, no estaba dispuesta a ceder. El primer encuentro había sido solo una prueba. Ahora comenzaba la verdadera lucha por el alma de Italia, un conflicto épico que se extendería por más de 3 décadas. Esta es la historia de la guerra más larga y brutal que Roma jamás libró en suelo itálico, una saga de humillación, venganza y batallas legendarias que forjarían el destino de la península y consolidarían el poder de Roma de una vez por todas. La paz entre Roma y los samnitas era una fina capa de hielo sobre un volcán a punto de estallar. Ambas potencias sabían que el control de la rica Campania y, en última instancia, de toda Italia, estaba en juego. La chispa que reavivó el conflicto fue la ciudad griega de Neápolis, la actual Nápoles. Dividida por luchas internas entre su aristocracia, favorable a Roma, y su pueblo que simpatizaba con los samnitas, la ciudad se convirtió en el peón de una partida mucho más grande. Cuando los samnitas instalaron una guarnición en Neápolis, Roma lo consideró una violación de su esfera de influencia y, en el 326 a.C., declaró la guerra. Comenzaba así la Segunda Guerra Samnita, un conflicto que duraría más de 20 años y que llevaría a Roma al borde del abismo. Los primeros años de la guerra fueron favorables a Roma. Sus legiones, expertas en la guerra en llanuras, avanzaron por Campania, asegurando ciudades y derrotando a los ejércitos samnitas en campo abierto. Pero los samnitas eran maestros de su propio terreno, las montañas. Atrajeron a los romanos hacia los desfiladeros y los valles boscosos de los Apeninos, donde la rígida formación de la legión perdía su ventaja
y se convertía en un blanco fácil para las emboscadas. La guerra se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón, con los romanos intentando forzar una batalla decisiva y los samnitas desgastándolos con una guerra de guerrillas. El punto más bajo para Roma, una de las humillaciones más infames de toda su historia, llegó en el 321 a.C., en un lugar llamado las Orcas Caudinas. Un ejército consular completo, con unos 20.000 hombres, fue engañado por los samnitas y atraído hacia un estrecho desfiladero sin salida. Atrapados, sin posibilidad de luchar ni de escapar, los cónsules no tuvieron más opción que la rendición incondicional. El líder samnita, Gabio Poncio, en lugar de masacrar al ejército, decidió imponerles una humillación que resonaría por toda Italia. Obligó a todo el ejército romano, incluidos sus cónsules, a pasar desarmados y con la cabeza gacha bajo un yugo hecho de lanzas, el máximo símbolo de la sumisión. La imagen de las legiones de Roma, invictas hasta entonces, arrastrándose bajo el yugo enemigo, fue un golpe devastador para el orgullo romano. La noticia del desastre en las Orcas Caudinas sacudió a Roma hasta sus cimientos. El Senado se negó a aceptar los términos de la paz, firmada por los cónsules, argumentando que no tenían la autoridad para hacerlo. La humillación, en lugar de quebrar el espíritu romano, se transformó en una sed de venganza insaciable. La guerra se reanudó con una ferocidad aún mayor. Roma aprendió de sus errores, reorganizó su ejército, adoptando una estructura más flexible, el manípulo, que le permitía luchar con mayor eficacia en terreno montañoso. También comenzó a construir una red de colonias fortificadas y calzadas militares, como la famosa Vía Apia, para asegurar sus líneas de suministro y proyectar su poder en el corazón del territorio enemigo. La guerra se extendió por toda Italia central. Los etruscos, viendo a Roma en dificultades, se unieron a los samnitas, abriendo un segundo frente en el norte. Durante un tiempo, la situación de Roma fue desesperada. Sufrió otra grave derrota en Lautulae en el 315 a.C. Pero la tenacidad romana era inquebrantable. Lentamente, metódicamente, la balanza comenzó a inclinarse a su favor. Victorias cruciales como la de Bovianum en el 305 a.C., donde el cónsul Quinto Fabio Máximo Ruliano aplastó al principal ejército samnita, marcaron el principio del fin. Finalmente, en el 304 a.C., los samnitas, agotados tras más de 20 años de guerra, pidieron la paz. Aunque conservaron su territorio, su poder había quedado mermado. Roma, por su parte, había sobrevivido a su prueba más dura, había reformado su ejército y había extendido su red de alianzas y colonias. La humillación de las Orcas Caudinas había sido vengada, pero la paz era solo un espejismo. La batalla final por Italia estaba aún por llegar. Los samnitas, aunque derrotados, no estaban vencidos. Su líder, Gelio Ignacio, comprendió que no podían derrotar a Roma solos. Con una habilidad diplomática formidable, forjó una gran coalición contra el enemigo común, una alianza que unía a los pueblos más guerreros de Italia, los samnitas de las montañas, los etruscos del norte, los umbros del centro y, lo más aterrador de todo, una nueva oleada de feroces mercenarios galos. Era la mayor amenaza a la que Roma se había enfrentado jamás. Un ejército combinado de una magnitud sin precedentes, cuyo objetivo era aplastar a la República de una vez por todas. Toda Italia contuvo el aliento. El destino de la península se decidiría en una única y colosal batalla. En el 295 a.C., los ejércitos se encontraron en la llanura de Sentino, en los Apeninos umbros. Al frente de las legiones romanas se encontraban dos de los generales más experimentados de la República.
el anciano y respetado Quinto Fabio Máximo Ruliano y el plebeyo enérgico y audaz Publio Decio Mus, hijo del cónsul que se había sacrificado en la batalla del Vesubio. El ejército de la coalición era un mosaico de pueblos y estilos de lucha: la infantería pesada de los samnitas, la falange etrusca y, en el ala izquierda, el terror encarnado, los carros de guerra y los guerreros desnudos de los galos. La batalla comenzó con una furia apocalíptica. El ala derecha romana, comandada por Fabio, logró contener a los samnitas y etruscos en una lucha tenaz y agotadora. Pero en el ala izquierda, la situación era desesperada. La carga de los carros galos, seguida por el asalto de su infantería, sembró el pánico en las legiones de Decio Mus. Los caballos romanos, aterrorizados por el estruendo de los carros, se desbocaron y las líneas comenzaron a romperse. La derrota parecía inminente. Fue entonces cuando Decio Mus, viendo a su ejército al borde del colapso, decidió seguir el heroico ejemplo de su padre. Llamando al pontífice Máximo, realizó el solemne ritual de la devotio, consagrándose a sí mismo y a las legiones enemigas a los dioses del inframundo. «Ante mí empujo el miedo y la derrota, la sangre y la matanza», recitó, «y sobre los ejércitos de nuestros enemigos, samnitas y galos, extiendo la maldición de la muerte». Tras pronunciar las palabras sagradas, espoleó su caballo y, como una antorcha humana, se lanzó en solitario contra la masa de guerreros galos. Su sacrificio tuvo un efecto electrizante. Sus hombres, avergonzados por su cobardía e inspirados por el coraje de su general, se reagruparon. La visión de su cónsul, sacrificándose por la República, transformó su miedo en una furia sagrada. Al mismo tiempo, Fabio Máximo, en la otra ala, había logrado hacer retroceder a los samnitas y envió a su reserva a atacar el flanco del ejército galo. Atrapados entre el renovado asalto frontal de las legiones de Decio y el ataque por el flanco de las tropas de Fabio, los galos, que hasta entonces parecían invencibles, vacilaron y finalmente rompieron filas. Su huida provocó el colapso de todo el ejército de la coalición. La victoria romana fue total y aplastante. La gran coalición quedó destrozada en los campos de Sentino. La batalla fue el punto de inflexión, no solo de la Tercera Guerra Samnita, sino de toda la historia de la conquista romana de Italia. Roma había demostrado que podía enfrentarse a una alianza de todos sus enemigos y salir victoriosa. La resistencia etrusca y samnita continuaría por un tiempo, pero su destino estaba sellado. La aplastante victoria en Sentino había roto la espalda de la gran coalición, pero la guerra aún no había terminado. En el norte, las ciudades etruscas, aunque debilitadas, se negaban a aceptar el yugo romano. Durante siglos, los etruscos habían sido los señores de Italia, una civilización sofisticada que miraba con desdén a sus rústicos vecinos latinos. La idea de someterse a Roma, la ciudad que una vez habían gobernado, era una humillación insoportable. A pesar de la derrota de sus aliados, varias ciudades etruscas, como Volsini y Bulci, continuaron la lucha, aferrándose a los últimos vestigios de su independencia. Roma, sin embargo, ya no era la misma. La guerra contra los samnitas y la victoria en Sentino la habían transformado. Su ejército era una máquina de guerra formidable y su determinación inquebrantable. Tras Sentino, los cónsules romanos llevaron la guerra al corazón de Etruria, sometiendo sistemáticamente a las ciudades rebeldes. La resistencia etrusca fue feroz, pero desorganizada. Cada ciudad luchaba por su cuenta, incapaces de recrear la unidad que les había dado fuerza en el pasado. Roma, en cambio, actuaba con un propósito único y una estrategia clara: aislar, asediar y conquistar. El último acto de la resistencia etrusca tuvo lugar en el 282 a.C. En un intento desesperado por revertir su destino,
Los etruscos se aliaron con los galos boios, sus antiguos enemigos, y con la lejana ciudad griega de Tarento, en el sur de Italia, que comenzaba a ver a Roma como una amenaza para sus propios intereses. La batalla clave se libró cerca de Populonia, una de las últimas grandes ciudades etruscas que aún resistía. El resultado fue una repetición de Sentino a menor escala. La legión romana, curtida en décadas de guerra, aplastó a las fuerzas combinadas de etruscos y galos. La derrota en Populonia marcó el fin de la resistencia etrusca organizada. Una tras otra, las orgullosas ciudades que habían dominado Italia durante siglos abrieron sus puertas a los ejércitos romanos. Roma, de nuevo, demostró su genio político. No arrasó las ciudades ni masacró a sus habitantes. En su lugar, impuso tratados que las convertían en aliadas subordinadas, obligándolas a ceder parte de su territorio y a proporcionar tropas, pero permitiéndoles mantener su gobierno local y sus tradiciones culturales. La sofisticada civilización etrusca no desapareció de la noche a la mañana, sino que fue absorbida lentamente por el mundo romano. La ironía de la historia era palpable. Los etruscos, que habían enseñado a los primeros romanos el arte de la construcción, la religión y la organización estatal, se convertían ahora en súbditos de sus antiguos alumnos. La rueda de la fortuna había girado por completo. Con Etruria finalmente pacificada, Roma podía concentrar todas sus fuerzas en el sur, donde los samnitas, sus enemigos más tenaces y resistentes, se preparaban para librar su última y desesperada batalla por la libertad. La Tercera Guerra Samnita, que había comenzado antes de la batalla de Sentino, fue en realidad el acto final y desesperado de una lucha que ya duraba medio siglo. Para los samnitas, era una guerra por la supervivencia. Tras la desintegración de la Gran Coalición, se encontraron solos, enfrentados a todo el poder de una Roma envalentonada y sedienta de una victoria definitiva. Pero el pueblo de las montañas no se rindió. Se retiraron a sus fortalezas naturales en los Apeninos, preparándose para vender cara su libertad en una última y sangrienta resistencia. Roma, bajo el liderazgo de cónsules implacables como Lucio Papirio Cursor y Manio Curio Dentato, llevó la guerra al corazón del Samnio. Ya no se trataba de batallas en las fronteras, sino de una invasión sistemática. Las legiones romanas avanzaron, construyendo calzadas, estableciendo colonias y cercando las fortalezas samnitas una por una. La guerra fue de una brutalidad extrema. Los romanos devastaron los campos, quemaron las aldeas y masacraron a quienes se resistían, decididos a quebrar la voluntad de lucha del enemigo. La batalla decisiva de esta fase final tuvo lugar en Aquilonia en el 293 a.C. Los samnitas, en un último esfuerzo, habían reunido un ejército de élite, la Legión de Lino, cuyos soldados habían hecho un juramento sagrado de luchar hasta la muerte. La batalla fue encarnizada, un choque de voluntades entre la desesperación samnita y la disciplina romana. Al final, la superior organización y la tenacidad de las legiones se impusieron. La Legión de Lino fue aniquilada, y con ella, la última esperanza del pueblo samnita. Incluso después de Aquilonia, la resistencia continuó en forma de guerrilla durante algunos años más. Pero en el 290 a.C., los samnitas, agotados, diezmados y sin líderes, finalmente se rindieron. El cónsul Manio Curio Dentato celebró un triunfo grandioso en Roma, exhibiendo las armas y los tesoros capturados a sus enemigos más tenaces. La leyenda cuenta que los embajadores samnitas intentaron sobornar a Dentato encontrándolo en su granja mientras asaban nabos. El cónsul rechazó su oro, declarando que prefería gobernar a los que poseían el oro que poseerlo él mismo, un eco de la vieja virtud republicana de Cincinnato.
La derrota de los samnitas marcó el fin de una era. El pueblo más guerrero de Italia, el único que había humillado a las legiones romanas y había estado a punto de detener su expansión, quedaba sometido. Roma les impuso un tratado que los convertía en aliados, obligados a servir en el ejército que los había conquistado. Con la caída de los samnitas, Roma se convertía en la dueña indiscutible de prácticamente toda la Italia peninsular, desde los Apeninos hasta las costas del sur. Pero la conquista no se había basado solo en la fuerza bruta. Había sido posible gracias a una herramienta mucho más poderosa y duradera, la ingeniería. La espada de la legión conquistaba el territorio, pero eran el pico y la pala del ingeniero los que lo aseguraban para siempre. La verdadera genialidad de la expansión romana no residía únicamente en su poder militar, sino en su capacidad para consolidar sus conquistas a través de una red de infraestructuras sin precedentes. Una vez que un enemigo era derrotado, Roma no se retiraba, se quedaba y construía. Las herramientas más eficaces de su imperialismo no fueron las catapultas, sino las colonias y las calzadas, los cimientos de piedra sobre los que se asentaría su dominio durante siglos. Las colonias eran mucho más que simples asentamientos. Eran réplicas en miniatura de Roma, plantadas en puntos estratégicos del territorio conquistado. Se fundaban en cruces de caminos, en puertos naturales o en zonas fronterizas, actuando como guarniciones permanentes y centros de control. Colonias como Alba Fusens, que vigilaba el territorio de los Equos, o Fregelae en el valle del Liris, eran fortalezas inexpugnables que servían para intimidar a los pueblos sometidos y para proyectar el poder romano en la región. Estaban pobladas por ciudadanos romanos y latinos, a quienes se les concedían tierras a cambio de su servicio como una milicia permanente. Estas colonias eran faros de la cultura y la lengua latina en un mar de pueblos itálicos, extendiendo la romanización de una manera mucho más eficaz que cualquier ejército. Si las colonias eran los nudos de la red, las calzadas eran los hilos que la unían. Antes de los romanos, los viajes por Italia eran un asunto lento y peligroso, a través de senderos de tierra que se convertían en barrizales en invierno. Roma revolucionó las comunicaciones con la construcción de sus famosas calzadas, autopistas pavimentadas que conectaban la capital con los rincones más remotos de su creciente imperio. La primera y más famosa de ellas fue la Vía Apia, iniciada en el 312 a.C. por el censor Apio Claudio el Ciego. Conocida como la Regina Viarum, la reina de las calzadas, la Vía Apia conectaba Roma con Capua, el corazón de Campania, a lo largo de 200 kilómetros de piedra perfectamente ensamblada. Estas calzadas eran maravillas de la ingeniería, construidas en línea recta siempre que era posible, atravesando colinas, drenando pantanos y cruzando ríos con puentes de una solidez asombrosa. Su propósito era, ante todo, militar. Permitían el movimiento rápido de las legiones hacia cualquier punto conflictivo de la península. Un ejército podía marchar desde Roma hasta Campania en cuestión de días, no de semanas. Esto daba a Roma una ventaja estratégica abrumadora, permitiéndole sofocar rebeliones y responder a las amenazas con una velocidad que ningún enemigo podía igualar. Pero las calzadas tuvieron un impacto que fue mucho más allá de lo militar. Se convirtieron en las arterias de la vida económica y cultural de Italia. Por ellas circulaban no solo soldados, sino también comerciantes, mercancías, ideas y administradores. Unificaron la península, conectando mercados, difundiendo el latín y creando un sentido de pertenencia a un espacio común. Viajar de Etruria a Campania ya no era una expedición a un país extranjero. Era un trayecto a través de un territorio unificado por la ingeniería romana.
La conquista militar sometía a los pueblos, pero eran las colonias y las calzadas las que ladrillo a ladrillo y milla a milla los convertían en romanos. La conquista de Italia no fue simplemente una serie de victorias militares. Fue un complejo proceso de ingeniería social y política. Roma no solo derrotó a sus enemigos, sino que los absorbió, los integró y los convirtió en parte de su propio proyecto. Esta parte final de nuestra saga explora el software del Imperio Romano, las ideas y las instituciones que hicieron posible su expansión. Descubriremos cómo el innovador concepto de ciudadanía, el culto a sus héroes, las tensiones sociales y la omnipresencia de la religión se entrelazaron para transformar un mosaico de tribus y ciudades en una nación unificada, sentando las bases para la conquista del Mediterráneo y el legado duradero de Roma en el mundo. ¿Cuál fue el verdadero secreto del éxito de Roma? ¿Por qué esta ciudad-estado del Tíber logró lo que ninguna otra, ni siquiera las poderosas ciudades-estado griegas como Atenas o Esparta, había conseguido jamás? Unificar toda una península bajo su dominio. La respuesta no está solo en la fuerza de sus legiones, sino en una idea revolucionaria, el concepto de ciudadanía expandida. A diferencia de los griegos, que consideraban su ciudadanía como un privilegio exclusivo e intransferible, los romanos la concibieron como una herramienta política, un mecanismo para transformar a los enemigos vencidos en aliados leales y finalmente en conciudadanos. Este fue el verdadero genio de Roma, su arma secreta en la construcción de su imperio. El sistema, perfeccionado tras la disolución de la Liga Latina en el 338 a.C., era una obra maestra de pragmatismo y graduación. En la cima de la pirámide estaban los ciudadanos romanos de pleno derecho, Cibes, Óptimo, Iure, que gozaban de todos los derechos y deberes, incluido el derecho a votar en las asambleas de Roma y a ocupar cargos públicos. Este estatus se concedió generosamente a algunas de las ciudades latinas más antiguas y leales, como Tusculum. Al hacerlo, Roma no solo recompensaba la lealtad, sino que también se aseguraba de que las élites de estas ciudades tuvieran un interés directo en el éxito de la República. Sus hijos servirían en las legiones y sus líderes podrían aspirar a hacer carrera en la propia Roma. Un escalón por debajo se encontraba la ciudadanía sin sufragio, civitas sin sufragio. A las comunidades que recibían este estatus se les concedían los derechos privados de la ciudadanía romana, como el derecho a comerciar y a contraer matrimonio legal con ciudadanos romanos, y estaban protegidas por la ley romana. Sin embargo, no podían votar ni ocupar cargos en Roma. Tenían los deberes de un ciudadano, principalmente el servicio militar y el pago de impuestos, pero no todos sus privilegios. Este estatus se aplicó a muchas de las comunidades de Campania y Etruria. Era una forma de integrar a estas poblaciones en la estructura romana, asegurando su lealtad y su contribución al esfuerzo bélico, sin diluir el poder político de los ciudadanos de la propia Roma. Finalmente, en la base de la pirámide estaban los aliados, Soci. Este era el estatus concedido a la mayoría de los pueblos itálicos derrotados, incluidos los samnitas. Teóricamente, eran estados independientes, pero en la práctica estaban atados a Roma por tratados que los obligaban a proporcionar contingentes militares para servir junto a las legiones. No tenían derechos de ciudadanía romana, pero su lealtad era recompensada con la protección de Roma y una parte del botín de guerra. Este sistema proporcionó a Roma una reserva casi inagotable de mano de obra militar, una ventaja decisiva sobre cualquier otro estado de la época. Cuando el rey Pirro de Epiro invadió Italia años más tarde, se quedó asombrado de la capacidad de Roma para reclutar un nuevo ejército tras cada derrota, una hazaña imposible para él.
Imagina el viaje de un joven samnita. Su abuelo luchó contra Roma y fue derrotado. Su padre sirvió como socius en las legiones romanas, luchando en guerras lejanas. Él mismo, gracias al valor de su familia, podría aspirar a obtener la ciudadanía, y quizás su nieto podría llegar a ser senador en Roma. Esta promesa de movilidad social, esta posibilidad de pasar del odio a la lealtad y de la sumisión a la plena integración, fue el motor que impulsó la romanización de Italia. Roma no solo conquistaba cuerpos, conquistaba corazones y mentes, creando un sentimiento de identidad compartida que trascendía las antiguas lealtades tribales. Estaba forjando una nación. La historia de la expansión romana no es solo una crónica de batallas y tratados, es también una galería de retratos de hombres extraordinarios cuyas acciones y personalidades moldearon el destino de la República. Estos héroes, cuyas historias se contaban de generación en generación, no eran semidioses perfectos, sino figuras complejas, a menudo llenas de contradicciones, que encarnaban las virtudes que Roma más admiraba: el coraje, la disciplina, el sacrificio y, sobre todo, la devoción inquebrantable al Estado. Sus leyendas se convirtieron en el tejido moral de la sociedad romana, un espejo en el que los futuros líderes se mirarían para encontrar inspiración y guía. Marco Furio Camilo, el conquistador de Veyes y el salvador de Roma tras el saqueo galo, es quizás la figura más imponente de este período. Apodado el segundo fundador de Roma, Camilo representaba la tenacidad y la capacidad de recuperación de la República. Era un general brillante, capaz de idear planes audaces como el túnel de Veyes, pero también un político astuto que supo cómo manejar las secuelas de la victoria y la derrota. Sin embargo, no era un hombre fácil. Su carrera estuvo marcada por conflictos con la plebe y por un exilio injusto, lo que demuestra que incluso los más grandes héroes podían caer víctimas de las luchas políticas internas. Su regreso del exilio para salvar a la ciudad de los galos lo convirtió en el símbolo del patriotismo desinteresado, el hombre que antepone el bien de la patria a su propio resentimiento. En el extremo opuesto del espectro se encuentra Lucio Quincio Cincinnato, el dictador agricultor. Su historia es menos la de un gran general y más la de un ideal moral. Cincinnato representa el arquetipo del vir bonus, el hombre bueno, que no busca el poder, pero que lo acepta con responsabilidad cuando se le necesita. Su renuncia a la dictadura después de solo 16 días para volver a su arado es una poderosa declaración contra la tiranía y la ambición personal. En un mundo donde los líderes a menudo se aferraban al poder hasta la muerte, el gesto de Cincinnato fue un pilar fundamental de la ideología republicana, un recordatorio constante de que el poder debía ser temporal y estar al servicio del Estado, no del individuo. Entre estos dos polos encontramos figuras como Tito Manlio Torquato y Quinto Fabio Máximo Ruliano. Torquato, el cónsul que ejecutó a su propio hijo por desobediencia, es la encarnación más aterradora de la disciplina romana. Su historia es una tragedia que explora los límites del deber y la tensión entre la ley del Estado y los lazos de sangre. Representa una visión del mundo en la que el orden y la obediencia son valores absolutos, por encima de cualquier sentimiento humano. Fabio Máximo, por otro lado, apodado el contemporizador en una guerra posterior, era conocido por su paciencia y su enfoque estratégico. Era un general que sabía cuándo luchar y cuándo esperar, un maestro de la guerra de desgaste que salvó a Roma no con cargas heroicas, sino con una prudencia calculada. Estos hombres, con sus glorias y sus defectos, sus actos de heroísmo y sus decisiones terribles, se convirtieron en los ejemplos de la cultura romana. Sus vidas
Eran lecciones de historia, manuales de liderazgo y advertencias morales. A través de sus historias, Roma se definía a sí misma, celebrando las virtudes que la habían hecho grande y advirtiendo contra los vicios que podrían destruirla. Eran los padres fundadores de la República y su legado, real o mitificado, fue tan crucial para la conquista de Italia como cualquier legión o calzada. La expansión de Roma no fue un proceso que afectara solo a los soldados en el frente o a los senadores en la curia. Fue un terremoto que sacudió a toda la sociedad romana, transformando profundamente las relaciones entre las diferentes clases sociales. La guerra constante actuó como un catalizador, acelerando cambios que de otro modo podrían haber tardado siglos. El resultado fue una sociedad más compleja, más dinámica y en muchos aspectos más conflictiva, donde la lucha por los derechos y los recursos se convirtió en un motor de la historia tan poderoso como la propia guerra. El grupo que experimentó los cambios más significativos fue, sin duda, la plebe. En los primeros días de la República, los plebeyos eran una masa de ciudadanos de segunda clase, excluidos del poder político y a menudo víctimas de la explotación económica de la aristocracia patricia. Sin embargo, la guerra cambió el equilibrio de poder. La República necesitaba desesperadamente a los plebeyos para llenar las filas de sus legiones. Un soldado que lucha y muere por la patria no puede ser tratado como un siervo. Esta realidad dio a la plebe una poderosa palanca de negociación. La primera gran victoria plebeya fue la secesión del Monte Sacro en el 494 a.C., que condujo a la creación de los tribunos de la plebe. Pero la lucha no se detuvo ahí. A lo largo de los siglos V y IV a.C., en lo que se conoce como el conflicto de las órdenes, los plebeyos lucharon y consiguieron una serie de derechos fundamentales. La publicación de la Ley de las 12 Tablas en el 450 a.C. significó que la ley, por primera vez, era pública y aplicable a todos, poniendo fin a la arbitrariedad de los magistrados patricios. Más tarde, las leyes Licinio Sextias del 367 a.C. no solo abrieron el consulado a los plebeyos, sino que también abordaron el acuciante problema de las deudas y limitaron la cantidad de tierra pública que un solo individuo podía poseer. La expansión también tuvo un impacto directo en la economía. Las tierras conquistadas a los enemigos se convirtieron en ager publicus, tierra pública, que se distribuía entre los ciudadanos más pobres. Esto alivió la presión demográfica en Roma y creó una clase de pequeños propietarios leales a la República. Sin embargo, la guerra también trajo consigo un aumento masivo de la esclavitud. Los prisioneros de guerra, como los habitantes de Veyes, eran vendidos como esclavos, proporcionando una fuente de mano de obra barata para las granjas, las minas y los hogares de los ricos. Este crecimiento de la esclavitud tuvo consecuencias a largo plazo, ya que devaluó el trabajo libre y sentó las bases de la economía de latifundios que caracterizaría a la República tardía. Así, la expansión fue un proceso de doble filo. Por un lado, empoderó a los plebeyos, conduciendo a una sociedad más equitativa y a una mayor cohesión interna, factores clave para el éxito militar de Roma. Por otro lado, introdujo nuevas tensiones, como la creciente brecha entre ricos y pobres y la dependencia de la mano de obra esclava. La historia de la conquista de Italia es, por tanto, inseparable de la historia de la lucha de clases en la propia Roma. Fue en el crisol de la guerra donde se forjó no solo un imperio, sino también una nueva sociedad. En el mundo antiguo, la guerra no era solo un asunto de hombres, era un drama cósmico en el que los dioses eran los actores principales. Para los romanos, la religión no era una esfera separada de la vida, sino que impregnaba cada aspecto de la existencia, y muy especialmente la guerra.
Cada decisión, desde declarar la guerra hasta el momento de iniciar la batalla, estaba supeditada a la voluntad de los dioses, interpretada a través de una compleja serie de rituales, augurios y profecías. Creían firmemente que la Pax Deorum, la paz con los dioses, era la garantía última de la victoria. Ganar la guerra significaba, ante todo, ganarse el favor divino. Antes de cualquier campaña, los sacerdotes feciales realizaban los rituales para declarar la guerra justa, Bellum Justum. Se consultaban los auspicios, observando el vuelo de las aves o el comportamiento de los pollos sagrados para determinar si los dioses aprobaban la empresa. Los generales ofrecían sacrificios para ganarse el favor de Marte, el dios de la guerra, y de Júpiter, el rey de los dioses y garante del poder de Roma. Durante la batalla, los estandartes de las legiones, que llevaban las águilas sagradas, no eran solo símbolos militares, sino objetos de veneración religiosa. Perder un estandarte era la peor de las deshonras, no solo una derrota militar, sino un sacrilegio. Los romanos también creían que podían influir en los dioses de sus enemigos. Una de sus prácticas más fascinantes era la evocatio, un ritual por el cual invitaban a la deidad patrona de una ciudad enemiga a abandonar a su pueblo y a trasladarse a Roma, prometiéndole un nuevo templo y un culto más suntuoso. El caso más famoso es el de la diosa Juno de Velles. Tras la conquista de la ciudad, Camilo realizó este ritual, y la estatua de la diosa fue llevada en procesión a Roma. Este acto no era solo un saqueo, sino una transferencia de poder divino. Al adoptar a los dioses de sus enemigos, Roma no solo los debilitaba, sino que también legitimaba su propio dominio, presentándose como la heredera de su poder sagrado. Los actos de devoción individual también jugaban un papel crucial en el campo de batalla. La devotio, el autosacrificio de un general como Publio Decio Mus, en Sentino, era el ejemplo más extremo. Al consagrarse a sí mismo y al ejército enemigo a los dioses del inframundo, el general se convertía en una ofrenda humana para comprar la victoria. Este acto, que llenaba de terror al enemigo y de coraje a las propias tropas, demostraba la creencia romana de que el destino de la república estaba en manos de los dioses y que ningún sacrificio era demasiado grande para asegurar su favor. Las profecías y los oráculos también eran actores importantes en este drama. Los romanos, como muchos pueblos antiguos, estaban fascinados por el futuro y buscaban constantemente señales y presagios. Prestaban especial atención a los libros sibilinos, una colección de profecías que se consultaba en momentos de grave crisis nacional. La interpretación de estas profecías podía influir en decisiones estratégicas y dar forma a la moral pública. La religión, por tanto, no era un simple apéndice de la guerra, era su sistema operativo. Proporcionaba la justificación ideológica para la expansión, la cohesión moral para las tropas y el marco para interpretar la victoria y la derrota. Para los romanos, la conquista de Italia no fue solo una hazaña militar, sino el cumplimiento de un destino manifiesto, ordenado y bendecido por los dioses. Alrededor del año 290 a.C., con la rendición final de los samnitas, el polvo de más de 2 siglos de guerra comenzó a asentarse. El panorama que emergió era radicalmente diferente al de la Italia tribal y fragmentada de los inicios de la República. Roma, la pequeña ciudad-estado del Tíber, se había convertido en la dueña indiscutible de la península, desde las llanuras del Arno en el norte hasta las colonias griegas en el sur. El caos de pueblos en guerra había sido reemplazado por un orden impuesto, un mosaico de territorios unificados bajo la hegemonía de una sola ciudad. La primera gran fase de la expansión romana había concluido y su legado transformaría Italia y el mundo para siempre. El cambio más visible fue la unificación política y militar.
Las antiguas confederaciones de etruscos, latinos y samnitas habían desaparecido, reemplazadas por una red de alianzas y tratados que ataban a todas las comunidades de Italia a Roma. La península se convirtió en un vasto vivero de reclutamiento para las legiones romanas. Esta formidable máquina militar, forjada en las guerras samnitas y alimentada por la mano de obra de toda Italia, estaba ahora lista para mirar más allá de las costas de la península, hacia los ricos campos de Sicilia y los dominios de Cartago, la otra gran potencia del Mediterráneo occidental. La conquista de Italia no fue un fin en sí mismo, sino la plataforma de lanzamiento para la conquista del mundo. La unificación, sin embargo, fue mucho más que militar. Las calzadas que cruzaban la península, las colonias que salpicaban el paisaje y el constante ir y venir de soldados, comerciantes y administradores crearon una cultura común. El latín, la lengua de los conquistadores, comenzó a extenderse, primero como lengua de la administración y el ejército, y luego como lengua de la vida cotidiana, desplazando gradualmente a los antiguos idiomas itálicos como el osco, el umbro y el etrusco. Las leyes y las instituciones romanas se convirtieron en el modelo para las ciudades de toda Italia. Se estaba forjando una identidad italiana, una conciencia de pertenecer a un espacio común definido por la cultura y el poder de Roma. Este proceso de romanización no fue una imposición unilateral, sino una fusión. Roma absorbió elementos de las culturas que conquistó: el arte y la religión de los etruscos, la filosofía y la literatura de los griegos. El resultado fue una cultura ítalo-romana, rica y diversa, que sentó las bases de la civilización occidental. Un samnita o un etrusco del siglo III a.C. podía sentirse orgulloso de su herencia local y al mismo tiempo participar en el gran proyecto de Roma, servir en sus legiones y beneficiarse de su paz y su prosperidad. Así, la primera expansión de Roma no fue simplemente la historia de una conquista, sino la historia del nacimiento de una nación. A través de la guerra, la diplomacia, la ingeniería y la asimilación cultural, Roma logró lo que nadie había logrado antes: transformar un caos de tribus en un cuerpo político unificado. La Italia romanizada, con su inagotable reserva de soldados, su floreciente economía y su creciente sentido de identidad común, estaba preparada para su siguiente y más grande desafío: la lucha por el dominio del Mediterráneo. La saga de la expansión romana estaba lejos de terminar. El primer capítulo, la conquista de Italia, simplemente había sentado las bases para una historia aún más grandiosa.